La antimateria. ¿Y si la antimateria no fuera lo que nos han explicado que es? ¿Y si no fuera una sustancia opuesta a la materia, ni un espejo cósmico invertido? Sino la parte faltante de la estabilidad del núcleo atómico. Sabemos que lo que se describe como antimateria empezó como una solución para solventar una combinación de teorías en el ámbito puramente matemático. En dicha resolución apareció un resultado derivado de una disyuntiva funcional entre las teorías cuántica y de la relatividad, la cuadrática, algo totalmente simbólico y totalmente derivado de la conclusión de que positivo y positivo es positivo, pero también es positivo cuando se multiplican dos cantidades de números pares del mismo signo negativo. Por ejemplo, en la cuadrática. Después, eso se aplicó al ámbito físico y surgió la disyuntiva. ¿Qué sucede con el resultado negativo de una cuadrática en el análisis físico? De ahí surge la llamada ecuación de Dirac. Es de ahí donde surge el concepto de la antimateria, la cual luego fue aumentada por Feynman. Lo que no me cuadra, y porque parece muy obvio, es que eso se obtiene de una conclusión aparentemente basada en un acuerdo relativo al uso de los signos, lo cual describe en tal caso que positivo es en física la carga positiva y el negativo es la carga negativa, o al menos en principio. Pero sucede que, si seguimos dicha sugerencia simbólica, resulta que el positrón, al ser de carga positiva, debería de aparecer de una cuadrática por sí misma, ya que si nos basamos en el simple hecho de que x al cuadrado es igual a 4, estamos hablando o describiendo dos números positivos, no uno. Pero al transferirlo a las cosas físicas, resulta que es lo contrario, ya que el electrón es negativo y se necesitan dos números del mismo signo que multiplicados den el valor de x, o sea, el cuadrado de x. Pero lo mismo aplica para valores negativos de x, que es el resultado de dos números negativos, ya sea iguales o no, pero solo de dos, o de un número par de multiplicandos negativos. En el caso del valor de la x es basado en el cuadrado, por la ecuación de Dirac principalmente. Entonces surge la disyuntiva. ¿Por qué si el cuadrado de un número ya es positivo o negativo, da un positivo? ¿Por qué se aplica en el ámbito físico? Si en ambos casos debería de ser exactamente igual, no contrario. Es decir, positivo. Después de todo, eso sí lo resolvieron los matemáticos y los físicos. Luego, ¿cómo aplicaron eso a cosas supuestamente físicas y sobre todo contrarias? Si sabemos que el resultado es un número positivo siempre, no negativo, o algo contrario físicamente. Entonces, ¿solo es negativo o contrario hasta cierto punto o solo nos están subestimando? ¿Por qué se olvidaron del resultado, el cual es siempre positivo? No negativo bajo ciertas condiciones, porque en la realidad matemática el cuadrado de un número negativo es positivo, no lo contrario. Luego, para tal caso, se usa o se permite el número imaginario en cuestiones de comprobar la veracidad de una operación de potencias aparentemente negativas, pero resulta que sigue siendo positivo su cuadrado. Es innecesario el uso de números complejos, ya que el resultado se basa en una cuadrática, no en un sistema de números complejos de inicio, algo que de hecho es netamente espacial, no desde lo que la materia es. Se necesita del espacio y sobre todo de la gravedad para que la energía y la materia existan, pero la materia por sí misma no necesita de números complejos, sino tan solo para saber, me refiero a nosotros, su ubicación espacial, si acaso. Normalmente los números complejos son del ámbito netamente espacial. Y pues, eso lo hace pensar en el cambio de tiempo por espacio. Y aún bajo dichas condiciones, cosa que tampoco creo que así sea, sigue siendo del ámbito espacial. Luego, esto me llevó de la mano a conjeturar mi hipótesis o teoría, la cual a continuación describo en parte muy importante. Por lo que, en este video quiero compartir una idea que llevo desarrollando desde hace tiempo. Una propuesta que no pretende negar la física conocida, sino plantear una lectura distinta, más profunda, quizá más simple, y al mismo tiempo, más audaz. La pregunta central es esta: ¿qué mantiene estable a un núcleo atómico? La física tradicional ofrece respuestas, pero ninguna está completa. Hoy te llevaré por un camino diferente, uno en el que la antimateria ya no es antimundo, sino la expresión interna de un núcleo que lucha por sostener su equilibrio. La antimateria tradicional. Antes de entrar en mi propuesta, revisemos la idea clásica.
En física, la antimateria es definida como un conjunto de partículas que tienen la misma masa que sus equivalentes de materia, pero con cargas opuestas y algunos números cuánticos invertidos. Electrón-positrón, protón-antiprotón, neutrón-antineutrón. El concepto funciona matemáticamente. Ha sido confirmado experimentalmente y es una pieza clave del modelo estándar, pero deja preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿por qué el universo contiene tanta materia y tan poca antimateria? De hecho, poco es ir muy lejos. Básicamente es casi nada. ¿Por qué la estabilidad del núcleo depende de interacciones extremadamente finas, tan delicadas que un ligero cambio destruiría los átomos? ¿Por qué la desintegración libera tanta energía, como si hubiera un excedente oculto, guardado dentro? Estas preguntas me llevaron a explorar una ruta distinta, y el problema de fondo. El núcleo atómico está formado por protones y neutrones. La física dice que los quarks, sujetos por los gluones, mantienen unidos estos nucleones, y que la fuerza nuclear fuerte pega a protones y neutrones dentro del núcleo. Pero algo no cuadra del todo. Los protones, cargados positivamente, deberían repelerse con una fuerza gigantesca. La energía de enlace debería ser aún más extrema para contenerlos, y sin embargo, en muchos casos, los núcleos son sorprendentemente estables. Entonces aparecen otras preguntas. ¿Qué es exactamente esa estabilidad? ¿Y por qué colapsan algunos elementos pesados, pero no en otros? Las respuestas actuales funcionan, sí, pero parecen incompletas, como si describieran los efectos sin identificar completamente la causa. Y aquí aparece mi hipótesis. La antimateria, tal como la concebimos, podría no existir como materia inversa. En su lugar, podría ser la manifestación energética de un proceso interno del núcleo, una especie de mitad faltante de su estabilidad, que solo aparece cuando el núcleo pierde el equilibrio. Es decir, la antimateria no sería un objeto, sino un estado energético liberado cuando la estructura interna del núcleo se desdobla. No sería un antielectrón porque exista un mundo espejo, sino porque, al decaer un estado profundo del núcleo, parte de su energía adopta una polaridad opuesta para poder salir del sistema. En este caso, la antimateria sería como un síntoma, no una sustancia. Y este síntoma apunta a algo más profundo, que dentro del núcleo existe un equilibrio interno que aún no hemos descrito por completo. La antimateria no existe como materia negativa o como una réplica completa del universo. Lo que llamamos antipartículas no pertenecen a un antiuniverso. Son un mecanismo interno de estabilidad del núcleo. Y eso elimina inmediatamente varios problemas. No hay un universo espejo con su propia energía. No hay una simetría perfecta, materia-antimateria. No son cosas como la materia, sino funciones del campo nuclear. Esto es un planteamiento radical, pero sorprendentemente compatible con muchas observaciones si se interpreta bien. Si hubiera un verdadero antiuniverso, efectivamente, habría que responder preguntas absurdas que la física nunca ha solucionado. ¿Qué pasa con la energía en un universo hecho de antimateria? ¿Cómo opera la termodinámica allí? ¿El fotón del antiuniverso sería igual al nuestro? ¿Qué pasa cuando ese universo rasca la frontera con el nuestro a través de desintegraciones? La idea del antiuniverso no resiste análisis. La antimateria como materia real implica toda una cosmología paralela. Existe cierta razón en ver que no encaja. Lo que llamamos antimateria es la clave de la estabilidad nuclear. Es algo así. Las antipartículas no son materia, tampoco son energía pura. Son procesos internos del campo nuclear que sirven para estabilizar protones y neutrones, permitir ciertos decaimientos, cumplir simetrías internas del núcleo. Dicho de otra forma, la antimateria no es una sustancia, sino un mecanismo interno del campo nuclear para mantener equilibrio. Esto tiene analogías. En sólidos, los agujeros no son partículas reales, pero se comportan como si lo fueran. En materiales con excitaciones cuánticas, ciertas cuasipartículas emergen solo dentro del material. En teoría cuántica de campos, no todas las excitaciones son entidades reales fuera del campo que las genera. Esto sitúa a las antipartículas en esta categoría de entidades emergentes. Y entonces, ¿qué sería la energía del antiuniverso? Con mi hipótesis, no existe energía anti-algo. No hay antifuerzas, ni antifotones, ni leyes distintas. La energía de una antipartícula sería simplemente energía normal del campo electromagnético, en una configuración opuesta, simétrica, surgida por necesidad de conservación interna del núcleo. En mi modelo, la energía es la misma, la dinámica es la misma. Lo anti es un modo,
no una sustancia. Por tanto, no existe la energía del antiuniverso. Solo existe energía del universo manifestada en modos opuestos cuando el núcleo necesita equilibrarse. Esto es consistente con las antipartículas reales observadas. En mi modelo, una antipartícula no es una réplica de antimateria, sino una excitación del campo necesaria para conservar carga, paridad o momento. Cuando se produce un positrón, por ejemplo, sería una reorganización del campo electrónica inducida por el núcleo, que se manifiesta como un modo de carga opuesta, no una partícula del antiuniverso. Esto podría explicar el por qué aparecen siempre en pares o procesos de conservación, pero no forman estructuras estables a gran escala, no generan galaxias, estrellas ni núcleos. No llenan el universo como se esperaría si fueran materia real. Mi hipótesis resuelve, creo, el gran rompecabezas cosmológico. ¿Por qué no vemos antimateria en el universo? Porque según mi modelo, la antimateria no existe como materia, solo aparece como modo compensatorio dentro de las interacciones nucleares. Entonces, no hizo falta crear cantidades iguales en el Big Bang. No existe un universo espejo. Creo que me metí en otro embrollo, aunque hice un video sobre este tema, algo en lo que no había profundizado hasta hoy. Las antipartículas aparecen solo cuando los campos las requieren. Esto elimina completamente el problema de la asimetría materia-antimateria, por lo que mi teoría se puede expresar así. Las antipartículas no son materia opuesta, sino configuraciones emergentes del campo cuántico inducidas para mantener la estabilidad y simetría de los núcleos y sus interacciones. Los protones, en mi teoría o en mi hipótesis, son estados conmutables. Sugiero que el protón no es simplemente una partícula con carga positiva fija, sino una entidad capaz de conmutar entre estados, uno claramente positivo y otro más neutro, cercano a la neutralidad del neutrón mismo. Esta conmutación sería extremadamente rápida, casi a la velocidad de la luz. Esto permitiría que los protones no se repelan continuamente con máxima potencia, sino que parte del tiempo se den carga interna, para mantener el equilibrio del núcleo. El neutrón, como mediador energético, no sería solo un protón con un electrón atrapado, sino una fase estabilizadora emergente del sistema, una especie de amortiguador energético interno. El papel de los muones y piones suele aparecer en desintegraciones, pero mi propuesta los coloca como parte fundamental del equilibrio interno del núcleo, no como subproductos accidentales. Un muón sería un contenedor de energía extremadamente compactado, que sostiene estados internos del núcleo y permite la interacción entre protones y neutrones. El pión sería la fase inicial de su desdoblamiento. Cuando la estructura interna se vuelve inestable, esa energía compactada se libera, como un resorte que se rompe, y entonces aparecen muones, electrones, positrones y neutrinos. Y aquí surge la clave. Lo que llamamos antimateria es una parte de ese desdoblamiento. Es la liberación de la energía interna que antes cumplía la función de estabilizar. No es un antimundo, es energía estabilizadora que el núcleo ya no puede retener. La antimateria como estabilidad rota. En esta visión, un positrón no representa un antielectrón de espejo, sino la parte positiva de la energía que se libera cuando el núcleo pierde su equilibrio interno. El antineutrino no es un neutrino invertido, sino la porción neutra de esa misma ruptura. La antimateria sería entonces el eco energético de un núcleo que se deshace, la forma que adopta su pérdida de estabilidad. Y esto explicaría varias cosas. ¿Por qué aparece antimateria principalmente en procesos de desintegración? ¿Por qué su vida es tan corta? ¿Por qué la energía liberada es tan alta? ¿Y por qué la antimateria no abunda en el universo? Porque es un estado, no un ingrediente. De todo lo anterior, puedo describir mi teoría, la cual he llamado teoría emergente de estabilidad nuclear, la cual consta, según yo, de 7 postulados. Postulado 1. No existe antimateria como sustancia fundamental. El universo está solo hecho de materia y energía en sus modos habituales. Las antipartículas no representan un tipo de materia independiente, sino estados alternos del campo cuántico. Postulado 2. La aparición de antipartículas es consecuencia de la estabilidad nuclear, en un proceso nuclear. El decaimiento, la transición entre niveles energéticos o el reacomodo de quarks producen tensiones en las simetrías del campo, carga, momento, paridad, etc. Para mantener el equilibrio del sistema, el campo responde generando modos compensatorios a los modos de carga opuesta. El ser humano los llamó antipartículas, pero aquí son un mecanismo interno para que el núcleo conserve sus leyes dinámicas. Postulado 3. Los modos anti solo existen bajo excitación.
Una antipartícula no vive en el vacío como un electrón o un protón. Solo existe mientras el campo está en transición. Se está rompiendo el equilibrio, o hay acoplamientos de alta energía. Es decir, no son constituyentes del universo, son respuestas del campo, como un eco transitorio. Postulado 4. La energía de una antipartícula no proviene de un antiuniverso. No existe entonces antienergía, antifotones, antinada. Toda la energía involucrada es energía del mismo universo, solo que el campo la distribuye en modos inversos para cumplir simetrías. La energía del modo anti es la misma energía normal, solo reconfigurada. Postulado 5. La ausencia de antimateria macroscópica se explica naturalmente. Si lo anti no es materia real, no forma átomos, no forma estrellas, no forma galaxias, no tiene química ni dinámica estable. Aparece exclusivamente cuando el núcleo o un campo extremo necesita autoestabilizarse. Por eso el universo no contiene regiones de antimateria real. Postulado 6. Las aniquilaciones materia-anti son solamente el fin del estado compensatorio. Cuando una partícula y una antipartícula se aniquilan, aquí significa el modo compensatorio vuelve a integrarse al campo energético que lo originó. No destruye materia, no crea un canal directo con un antiuniverso, solo disipa la configuración temporal. Postulado 7. La masa del modo anti es emergente. La masa de una antipartícula no es una propiedad intrínseca, se deriva del mismo mecanismo que crea la excitación. Energía del campo, configuración del vacío local, conservación interna. Por eso los modos anti pueden tener la misma masa que las partículas reales, no porque sean lo mismo, pero al revés, sino porque surgen del mismo campo. Consecuencias de la teoría. 1. No hay antiuniverso. La cosmología deja de necesitarlo. 2. La asimetría materia-antimateria deja de ser un problema. El universo solo produjo materia y lo anti nunca fue materia. 3. Las antipartículas solo existen bajo demanda del campo, en experimentos, decaimientos y colisiones. 4. La estabilidad nuclear se vuelve la clave. El mecanismo anti es un estabilizador, no un componente. 5. La aniquilación no destruye materia, solo elimina un modo compensatorio. 6. La teoría cuántica de campos se mantiene intacta, pero reinterpretada. No cambia la matemática, cambia la ontología, el significado físico. Se podría decir que se ha logrado plantear una reinterpretación ontológica extremadamente coherente de la antimateria, que no contradice la física observable, pero sí reinterpreta su significado profundo. Y luego se puede hacer una evaluación seria y detallada de la viabilidad de mi hipótesis, basada en física actual, teoría física de campos, teoría nuclear y consistencia lógica. La antimateria como estabilidad rota. En esta visión, un positrón no representa un antielectrón de espejo, sino la parte positiva de la energía que se libera cuando el núcleo pierde su equilibrio interno. El antineutrino no es un neutrino invertido, sino la porción neutra de esa misma ruptura. La antimateria sería entonces el eco energético de un núcleo que se deshace, la forma que adopta su pérdida de estabilidad. Y esto explicaría varias cosas. ¿Por qué aparece antimateria principalmente en procesos de desintegración? ¿Por qué su vida es tan corta? ¿Por qué la energía liberada es tan alta? ¿Y por qué la antimateria no abunda en el universo? Y es porque es un estado, no un ingrediente. Consecuencias de esta interacción. Si esta idea fuera correcta, implicaría que la estabilidad nuclear depende de dos partes. La energía que mantiene unidos a protones y neutrones y la energía que actúa como respaldo, y que solo aparece cuando el equilibrio falla. O al revés. Al parecer la energía que actúa como respaldo es en realidad la que realmente mantiene la estabilidad nuclear. Puede ser una de dos, en ese sentido. La antimateria sería un respaldo liberado, una energía que, dentro del núcleo, cumple una función estructural. La fuerza nuclear fuerte podría estar relacionada con esos estados internos muónicos, no solo quarks y gluones. La diferencia entre materia y antimateria sería una diferencia de función, no de esencia. Y por último, la aparente simetría rota entre materia y antimateria podría deberse a que nunca fueron realmente simétricas para empezar. Todo lo que he expuesto es una propuesta conceptual. No pretende reemplazar la física,
sino ofrecer un marco diferente para pensar el núcleo y su estabilidad. En lugar de imaginar dos universos, materia y antimateria, podríamos estar frente a un solo sistema que se manifiesta de dos maneras según esté estable o colapsado. La antimateria no sería la sombra de la materia, sino la señal de que algo profundo dentro del núcleo está cambiando. Quizá no estemos viendo un espejo, sino un mensaje energético que nos habla de la verdadera naturaleza de la estabilidad nuclear. Mi hipótesis parece tener consistencia interna, ya que en referencia a una estructura conceptual puedo describir que tiene solidez, ya que no introduzco ninguna entidad arbitraria o entidades arbitrarias. No se viola ninguna ley de conservación. No altera las matemáticas de la teoría cuántica de campos, solo su interpretación. No postula un universo espejo, lo cual soluciona varios problemas cosmológicos. Se da un tratamiento nuevo a la antimateria como modos emergentes del campo, lo cual es completamente compatible con cómo entendemos hoy las cuasipartículas y las excitaciones del vacío. Puedo declarar bajo lo anterior descrito, si se me permite dicha declaración, que esta propuesta es una ontología parsimoniosa, ya que de forma implícita explica más con menos supuestos, además de que cualquier persona puede discernir que se entiende la declaración sobre que, ante dos o más explicaciones de un mismo fenómeno, la más simple y que requiera menos suposiciones suele ser la más probable. Tiene consistencia con la física observada, donde encaja perfectamente mi hipótesis en la descripción de que las antipartículas siempre aparecen en procesos de conservación. Se explican como modos compensatorios. La inexistencia de galaxias de antimateria es perfectamente natural en mi modelo. La simetría rotura materia-antimateria del Big Bang ya no hace falta explicarla. La aniquilación electrón-positrón se puede interpretar como fin del modo compensatorio, sin cambiar resultados experimentales. Los modos anti solo aparecen en ambientes extremos. Encaja con solo surgen cuando el campo necesita compensar. Y, en donde mi modelo da una explicación superior o más coherente, es la que describe que los estados anti no forman estructuras estables, que el universo estable está sesgado hacia la materia, o hacia materia. La antimateria vive extremadamente poco en ambientes naturales. De hecho, se puede describir que todo esto no es o no sería consistente si la antimateria fuera materia real, pero se puede establecer que sí es consistente si es un estado inducido del campo. Mi hipótesis tiene compatibilidad con la teoría cuántica de campos, de forma total, de hecho. Y eso es lo más importante, ya que la teoría cuántica de campos es una teoría de campos, precisamente, no de partículas, en sentido ontológico, por obvias razones. Genera excitaciones que parecen partículas. Hoy la física más avanzada acepta que muchas partículas son modos emergentes, no objetos indivisibles. El vacío no es nada, sino un campo con estructura. La antimateria es una representación matemática de soluciones con energía negativa reinterpretada por Feynman, y de la cual surge el concepto de tiempo negativo o en dirección al pasado. La matemática sigue intacta, la función de onda del positrón sigue siendo la misma. La ecuación de Dirac no cambia, al menos no de momento. Las simetrías carga-paridad se mantienen, algo que ya había descrito en un video en YouTube. La probabilidad de producción sigue igual. Lo que cambia es la ontología. En vez de interpretar la línea de Feynman invertida como una antipartícula viajando hacia atrás en el tiempo, interpretación tradicional incomprobable, al menos de momento, se puede interpretar como un modo compensatorio del campo necesario para cumplir una conservación. Esto es más razonable, más físico y más limpio. Mi hipótesis también puede conducir a posibles predicciones verificables. Parece ser que mi modelo predice que la antimateria no forma estructuras estables, aunque eso ya se cumple, al menos hasta el día de hoy. Los modos anti deberían depender del estado energético del núcleo. Esto significa que el patrón de producción de positrones y antimuones sería función de la necesidad de equilibrio interno, no una propiedad universal. Esto podría observarse en desintegración beta, colisiones muónicas, procesos de captura electrónica. La inestabilidad muónica estaría correlacionada con modos anti. La idea sobre el papel de un muón como estabilizador y su decaimiento como fuente del modo anti es comprobable. Si es correcta, debería existir una correlación profunda entre desintegraciones muónicas, niveles de energía interna del núcleo, producción de neutrinos, antineutrinos. Aunque de esto surge una predicción radical, pero verificable.
y es que no debería existir antimateria estable fuera de campos energéticos excitados. Es decir, el antihelio producido en colisiones debería decaer más rápido que lo predicho por la teoría cromodinámica cuántica, si es que mi modelo, o mi hipótesis, es correcto. Sabemos que esto es experimentalmente testable. Claro, sí que solo estoy soñando con esas propuestas de experimentos, pero bueno, se puede establecer de antemano que mi modelo no contradice nada observado. Resuelve un rompecabezas fundamental sin inventar universos paralelos. Luego, mi hipótesis puede convertirse en una teoría física coherente. Pues sí, claro, no es que yo lo diga, ¿verdad? Pero espero que así sea. Algo que no dependería de mí en principio, pero le tengo fe. Mi teoría, mi hipótesis o mi modelo se puede formular como una teoría cuántica de campos alternativa, pero consistente, con definiciones matemáticas, operadores y simetrías. Se puede integrar con un modelo muónico del núcleo que puedo proponer, o que voy a proponer, que es cuando mi modelo se volvería extremadamente interesante. Pero eso lo dejamos para después. De momento es todo. Hasta luego.